Puede comenzar. Buenas noches. Hoy vamos a comenzar un nuevo tema. Se llama espacios vectoriales. Un conjunto no vacío donde sus elementos se los llaman vectores en general, para los cuales se definen dos operaciones. Una operación de suma de vectores y otra de multiplicación de un escalar por un vector. Cumple ciertas propiedades, entonces decimos de que es un espacio vectorial. Vamos a ver cuáles son esas propiedades. El espacio vectorial se los representa con una B mayúscula. Ahí está. La B mayúscula es distinta del conjunto vacío. Quiere decir que tiene elementos. Los vectores, en general, en un espacio vectorial, se representan por U, V y W. ¿Ya? Y para estos tienen que estar definidas dos operaciones. Una operación de suma de vectores y otra de multiplicación de un escalar por un vector. Y tienen que cumplir 10 propiedades. Veamos cuáles son esas propiedades. Si tomamos U, V y W como vectores del espacio vectorial V y K y L son escalares, o sea, números reales, la primera propiedad es que sea cerrado para la suma de vectores. Significa que si tengo un vector U y lo sumo a un vector V, el resultado debe seguir perteneciendo a el espacio de vectores. 2. La segunda propiedad nos dice que U más B debe ser igual a B más U. Significa que tiene que ser conmutativa. 3. La tercera propiedad nos dice que U más paréntesis B más W debe ser igual a paréntesis U más B más W. ¿Qué significa esto? Que es asociativa para la suma. Cuarta propiedad. La cuarta propiedad nos dice que tiene que tener elemento neutro. Este elemento neutro, como no lo conocemos, hemos puesto como una N, donde este elemento neutro N más un vector U tiene que darnos como resultado el vector U. 5. Tiene inverso aditivo. Significa que U más U a la menos 1, que hemos llamado inverso, va a ser igual U a la menos 1 más U, y tiene que darnos como resultado el elemento neutro. Esas son las 5 propiedades de la suma. De la multiplicación por un escalar tendríamos las siguientes propiedades. K por U debe pertenecer al conjunto de vectores. Eso significa que es cerrado para la multiplicación por un escalar. 7. K por U más B es igual a K por U
más K por B es distributivo, la multiplicación de un escalar es distributivo respecto de la suma de vectores. Eso es lo que significa. 8. K más L por U debe ser igual a K por U más L por U. ¿Qué significa esto? Que la multiplicación de un vector por la suma de escalares es distributiva. 9. K por L por U es igual a K por L por U. O sea, se puede asociar los escalares. Y la última propiedad nos dice que 1 por U debe ser igual a U. Estas son las 10 propiedades que debe cumplir un conjunto para ser llamado espacio vectorial. Es suficiente que no cumpla uno para que digamos que no es espacio vectorial. Siguiente. Espacios vectoriales conocidos. Hemos estado trabajando con algunos espacios vectoriales, solamente que ustedes no lo conocían. Pero ahora ya lo van a conocer y van a saber de qué son espacios vectoriales. Uno es el espacio vectorial de matrices de orden M por N, con las operaciones de suma de matrices y multiplicación de un escalar por una matriz. Cuando definimos suma de matrices y multiplicación de un escalar por una matriz, vimos que cumplía todas estas propiedades. Entonces, a partir de ahora, ya saben de que el conjunto de matrices con las operaciones de suma de matrices y multiplicación de un escalar por una matriz forma un espacio vectorial. Vamos a trabajar con ello. Otro espacio vectorial es el espacio vectorial de vectores geométricos, R3, con las operaciones de suma de vectores y multiplicación de un escalar por un vector. Cumple todas las propiedades. También, cuando estudiábamos vectores geométricos, dijimos que dos números ordenados pertenecen a un espacio de 2 dimensiones. Que 3 números ordenados pertenecen a un espacio de 3 dimensiones. De ahí surgió que 4 números ordenados corresponden a un espacio vectorial de 4 dimensiones. Ni siquiera nos quedamos ahí. Podemos poner que 5 números ordenados corresponden a un espacio de 5 dimensiones. Y así podemos llegar hasta un espacio de dimensión n. Ahora ustedes me dirán, no puede ser, porque el espacio tiene solamente 3 dimensiones. Es cierto, un volumen tiene solamente 3 dimensiones. Tiene el largo, el ancho y la profundidad. Pero no son las únicas dimensiones que tenemos. Porque, ¿dónde pondrían el tiempo? No, porque no podemos dibujar el tiempo, no existe. ¿Dónde pondrían ustedes la temperatura? Es otro que nos da otra dimensión. También, ¿dónde pondrían ustedes el electromagnetismo?
Y así podemos tener un montón más de elementos que corresponden a espacios vectoriales de orden mayor a 3. Siguiente. Bueno, cuando hablamos del espacio vectorial de dimensión n, a este espacio vectorial se lo conoce como el espacio vectorial lineal, porque se escribe en una línea de dimensión n, con las operaciones de suma de vectores y multiplicación de un escalar por un vector. ¿Cómo se suman vectores y cómo se multiplican? De acuerdo a las reglas de números ordenados. Tenemos un ejemplo. Tenemos el vector U de dimensión 5 y el vector B de dimensión 5. U más B, ¿cómo sumamos? Sumamos de acuerdo a la posición que tienen A sub 1 más B sub 1, A sub 2 más B sub 3, B sub 2 diré, A sub 3 más B sub 3, A sub 4 más B sub 4 y A sub 5 más B sub 5. ¿Cómo es la multiplicación de un escalar por un vector? El escalar multiplica a cada uno de los elementos del vector. K por A sub 1, K por A sub 2, K por A sub 3, K por A sub 4, K por A sub 5. Y con estas operaciones cumple todas las propiedades de espacio vectorial. Así que a partir de ahora ya tenemos el espacio vectorial lineal de dimensión n y vamos a trabajar con ello. Siguiente. Otro espacio vectorial conocido, siguiente, es el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a n. Con las operaciones de suma de polinomios y multiplicación de un escalar por un polinomio. ¿Cómo se simboliza el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a n? Con una P mayúscula elevado a la n. ¿Cómo son los polinomios? P sub 1 es igual a sub n xn más A sub n menos 1 xn menos 1 más A sub 1x más A sub 0 x a la 0. P sub 2 B sub n xn más B sub n menos 1 xn menos 1 más B sub 1x más B sub 0 x a la 0. ¿Cómo se suman los polinomios? P sub 1 más P sub 2 se suman los coeficientes de potencias iguales. Fíjense, A sub n más B sub n x a la n. A sub n menos 1 más B sub n menos 1 y por x a la n menos 1. Y así completamos. ¿Cómo es la multiplicación de un escalar por un polinomio? El escalar multiplica a cada uno de los coeficientes. K por A sub n, x a la n, más K por A sub n menos 1, x a la n menos 1, más K por A sub 1x, más K por A sub 0, x a la 0. ¿Cómo es el elemento neutro? El elemento neutro es P sub 0 y es igual a 0x a la n más 0xn menos 1 más 0x más 0x a la 0. ¿Cómo es el inverso? P sub 1 a la menos 1 sería igual a menos P sub 1, es su opuesto. Y cumple todas las propiedades de espacios vectoriales. Entonces, este es otro de los espacios vectoriales con los cuales vamos a trabajar. Vamos a trabajar con
matrices de orden m por n con vectores lineales de dimensión n y con polinomios de grado menor o igual a n. ¿Pueden existir más espacios vectoriales? Sí. Lo único que necesitamos es que cumplan todas las propiedades. Es suficiente que no cumplan una propiedad para que digamos que no es espacio vectorial. Vamos a ver un ejemplo de eso. Siguiente. Ahí está. Sea el conjunto de matrices de orden 2 por 2. O sea, ya es distinto del vacío, porque las matrices de orden 2 por 2 existen. Determinar si forma un espacio vectorial para las operaciones definidas de la siguiente manera. No se olviden, tienen que estar definidas operaciones de suma y multiplicación por un escalar. Tenemos ahí la matriz A y la matriz B. Y decimos que A más B, fíjense, ¿cómo se suma la matriz A más B? ¿Cómo estamos definiendo la suma? La suma nos dice que agarremos A11, multipliquemos por B11. Que agarremos A12 y sumamos a B12. Que agarremos A21 y multipliquemos por B21. Que agarremos A22 y sumemos a el elemento B22. ¿Cómo es la multiplicación de un escalar por la matriz? K por A. K multiplica a cada uno de los elementos de la matriz. Esta es la operación normal de multiplicación de matriz. Lo raro es la suma. Ahora, para ver si forman o no un espacio vectorial, tenemos que comprobar si cumplen todas las propiedades. La primera propiedad nos dice que si tenemos las matrices A y B, la suma de A más B debe pertenecer también al conjunto. Fíjense, tenemos la matriz A, que es de orden 2 por 2, y la matriz B de orden 2 por 2. A más B nos está dando una matriz de orden 2 por 2 también. Por tanto, cumple la primera propiedad. Siguiente. La segunda propiedad, que A más B debe ser igual a B más A. Sabemos a qué es igual a A más B. Sabemos es igual a A11 por B11, A12 más B12. Ahí, por favor, anoten A12 más B12. A21 por B21, A22 más B22. Y esto tiene que ser igual a ¿qué? A B más A. B es igual a B11, B12, B21, B22, más la matriz A. Muy bien. Entonces, en la izquierda tenemos ya la matriz definida. En la derecha hacemos la operación de la suma. Y esa operación de la suma nos da B11 por A11, B12 más A12, B21 por A21, B22 más A22. ¿Son o no son iguales? Son iguales. ¿Por qué? Porque es una multiplicación de números reales, por tanto es conmutativa. A11 por B11 es igual a B11 por A11. Y en la suma sabemos que es también conmutativa. Cumple la segunda propiedad. La tercera propiedad. A más B más C debe ser igual a A más B más C. La parte asociativa. Para demostrar esto, nos vamos a dar tres matrices.
A igual a 2, 3, menos 1, 4. B, 3, 1, 2, 0. Y C, menos 1, 4, 2, 1. Y tenemos que demostrar que A más paréntesis B más C es igual a A más B más C. Muy bien, B más C. Primero hacemos lo que está dentro del paréntesis. B más C. ¿Qué tendríamos? Tenemos que multiplicar 3 por menos 1. ¿Ya? Luego, 1 sumamos a 4. Nos da 5. Luego, multiplicamos 2 por 2, que sería 4. Luego, 0 más 1 nos da 1. Ahí, por favor, anoten. B más C tiene que darnos 1. ¿Bien? Siguiente. Siguiente. Ay, no, mucho. Ya, ahí está bien. Ahora, A más B, que está entre paréntesis, tendríamos 2, 3, menos 1, 4, más 3, 1, 2, 0. Hacemos la suma. Nos saldría 2 por 3, 3 más 1, menos 1 por 2, y 4 más 0, 6, 4 menos 2, 4. ¿Está bien? Ya ustedes lo suman a A más B más C. Y suman en el otro caso A más B más C. Y van a encontrar que cumple exactamente. ¿Ya? Entonces cumple la tercera propiedad. Cuarto, elemento neutro. Tenemos que comprobar que existe el elemento neutro. Entonces, ¿cómo es el elemento neutro? Si agarramos una matriz A y sumamos al elemento neutro, nos tiene que dar la matriz A. Como no conocemos la matriz que es el elemento neutro, vamos a darle incógnitas, X, Y, Z, T. Y tendríamos la suma, el vector A, 2, 3, menos 1, 4, más el elemento neutro, X, Y, Z, T, y esto tiene que darnos 2, 3, menos 1, 4. Hacemos la suma. Hacemos la suma de acuerdo a la definición de suma. Y tendríamos 2 por X, 3 más Y, menos 1 por Z, y 4 más T. Y esto tiene que ser igual a 2, 3, menos 1, 4. Tenemos una igualdad de matrices. ¿Cuándo dos matrices son iguales? Cuando sus elementos correspondientes son iguales. De aquí sale que 2X es igual a 2. Por tanto, X nos da igual a 1. 3 más Y tiene que ser igual a 3. Por tanto, Y es igual a 0. Menos Z igual a menos 1. De aquí sale que Z es igual a 1. Y 4 más T es igual a 0. Por tanto, T es 0. Quiere decir que la matriz que corresponde al elemento neutro es igual a 1, 0, 1, 0. Por tanto, existe. Decimos que cumple la cuarta propiedad. Pasamos a la quinta propiedad. Siguiente. Ahí, por favor, tiene que fijarse, es elemento inverso, no es elemento neutro. Se equivocaron, ¿ya? Elemento inverso. ¿Qué es lo que tiene que hacer un elemento inverso? Tenemos que comprobar que existe el elemento inverso. ¿Cómo trabaja el elemento inverso? Si tengo una matriz A más su matriz
inversa, esto tiene que darme el elemento neutro. Pero no se olviden de que esa matriz inversa no la conocemos todavía. ¿Por qué? Porque son distintas operaciones. Reemplazamos. 2, 3, menos 1, 4, la matriz A, más la inversa de A vamos a poner como C11, C12, C21 y C22. Y esto tiene que darnos el elemento neutro, que es igual a 1, 0, 1, 0. Muy bien. Hacemos la operación de la suma. Tendríamos 2 por C11, 3 más C12, menos 1 por C21 y 4 más C22. Y esto igual a 1, 0, 1, 0. Es una igualdad de matrices. Igualamos las matrices. 2, C11 nos da 1 y de aquí sale que C11 es igual a 1 medio. 3 más C12 igual a 0. Aquí nos sale que C12 es igual a menos 3. Menos C12 es igual a 1. Aquí nos sale que C21 es igual a menos 1. 4 más C22 es igual a 0. Y aquí nos sale que C22 es igual a menos 4. Luego, cumple, tiene inversa. Nos vamos a la sexta operación. Hasta aquí es la operación de suma. Ahora vamos a ver para la multiplicación por un escalar. La sexta operación nos dice que K por A debe pertenecer a las matrices de orden 2 por 2. Fíjense que cuando definimos la matriz a la operación de la multiplicación de un escalar por una matriz, ¿qué nos dio? Nos dio una matriz de orden 2 por 2 y K multiplicaba a cada uno de los elementos de la matriz. Entonces cumple. La siguiente propiedad. Siguiente. Ahí tenemos la séptima propiedad. Dice que K por A más B debe ser igual a K por A más K por B. O sea, distributivas respecto de la suma de vectores matriciales. ¿Qué tendríamos? K. Tenemos la matriz A y la matriz B. Y esto tiene que ser igual a K por la matriz A más K por la matriz B. Hacemos la operación de la suma. ¿Qué nos da? 2 por 3, 6. 3 más 1, 4. Menos 1 por 2, menos 2. 4 más 0, 4. Entonces, la matriz de la izquierda nos da K igual a 6, 4, menos 2, 4. Igual, en la derecha, K por la matriz A, el escalar K multiplica cada uno de los elementos, más K por la matriz B, el escalar multiplica cada uno de los elementos. Luego, ¿qué tenemos? En la derecha, K por la matriz y el escalar K multiplica cada uno de los elementos, 6K, 4K, menos 2K y 4K. Igual. Fíjense la suma de la derecha. La suma ya saben cómo tenemos que hacer. 2K por 3K nos da 6K cuadrado. 3K más K nos da 4K. Menos K por 2K nos da menos 2K cuadrado. 4K más 0 nos da 4K. Ahora fíjense, ¿son o no son iguales? Fíjense en el elemento que está en la fila 1, columna 1. En la izquierda es 6K y en la derecha es 6K cuadrado.
Entonces significa de que no son iguales. Como no son iguales, quiere decir que no cumple esta propiedad. Y al no cumplir esta propiedad, entonces no forma un espacio vectorial. ¿Ya? Al no cumplir, es suficiente que no cumpla una propiedad para que digamos que no forma un espacio vectorial. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, basta que no cumpla con una de estas propiedades para que ya no sea un espacio vectorial, ¿verdad? Sí. Y a partir de ahí ya podemos pararlo, ya no necesitamos continuar con las otras propiedades. No cumple una, lo dejamos ahí. Por decir, no cumple la segunda propiedad, ya directamente lo dejamos ahí. No es un espacio vectorial. Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Por hoy, entonces, hemos terminado la clase. Buenas noches.